Comienza la revisión de la agenda económica PM de este jueves, que por supuesto que la dedicamos casi totalmente a la reforma de pensiones. El primer punto que queremos desarrollar es el destino de la cotización de 6% extra, tal como lo hemos comentado durante todo el día y por supuesto ayer después de la cadena nacional del presidente de la República, Gabriel Boric. Ese 6% se destina en un 70% y que vamos a traducirlo en puntos, en 4,2 puntos a una cuenta personal, no individual, personal. Y 30%, o mejor dicho, 1,8 puntos a una cuenta de solidaridad intergeneracional. ¿Cuáles son las características y por qué tienen estos nombres en particular? Todo eso nos cuenta Belén Vázquez. Gestores de inversión públicos, privados, seguro social y tantos otros nuevos términos son parte de la propuesta de reforma previsional presentada por el presidente Gabriel Boric. Han sido años de debate y discusión donde el diagnóstico, como vimos, ya está claro. Y esta propuesta se encarga de reforzar elementos positivos de reformas anteriores, como el pilar solidario de la presidenta Bachelet o la PGU del presidente Piñera. El objetivo es crear un sistema mixto compuesto por un componente de capitalización individual equivalente al 10,5% y otro con aporte patronal del 6%, cuyo destino será íntegramente el fondo colectivo. La idea es que con dicho fondo se cree un seguro social con el objetivo de mejorar las pensiones de las mujeres y de quienes tienen menos ingresos. Ahora, lo del 6% es un impuesto al trabajo. Debe ser con fondos estatales. Tiene sus pros y sus contras, porque el pro es que el descuento va del empleador y no del bolsillo de uno. Podría ser por un lado conveniente, sí, ayudar a las personas que ganan poco, que son muchas. Igual me parece bien de que haya un mejoramiento del sistema de pensiones. Igual ayer no me quedó todo muy claro como para decirlo, pero el concepto me parece bien. Y como todavía hay dudas, preste mucha atención porque así funcionará. La cotización extra será con cargo al empleador y se implementará de manera gradual hasta llegar al 6% con un punto por año. Según la propuesta, una vez aprobada la reforma, mejorará de manera sustancial e inmediata las pensiones de los actuales jubilados al entregar 0,1 UF por año cotizado. 10 años una UF, 20 años 2 UF, 30 años 3 UF. En el caso de las mujeres se agrega lo anterior, una compensación por tabla que permite nivelar la pensión autofinanciada de las mujeres, al igual que la de los hombres, porque se recalcula su pensión con la expectativa de vida del hombre. Mientras que para los futuros pensionados, el beneficio dependerá del aporte que hayan hecho. Al ser un seguro social cuyo fin es la solidaridad, la distribución será equitativa, mas no igualitaria. Por eso, de ese 6%, un 4,2 irá a la cuenta personal de cada trabajador, mientras que el restante 1,8 será destinado al fondo común. Eso permitiría que las personas que menos ingresos han tenido puedan recibir aún más de lo que aportaron y que aquellas que tuvieron una baja en sus ingresos no vean una merma en sus pensiones. ¿Por qué no destinarlo a una cuenta individual? Es una propuesta que se ubica, no sé cómo decirlo, a la derecha de la propuesta del gobierno del presidente Piñera. Y la verdad es que es difícil de comprender porque sabemos que en esas circunstancias todas las desigualdades en el sistema se van a mantener. Veámoslo con un ejemplo. Hay 5 trabajadores en el sistema. El que menos gana recibe 500.000 pesos brutos y el que más 2,5 millones. Cada trabajador recibirá el 4,2% de lo que aportó a su cuenta personal de la que habrá registro. El 1,8% restante que se aporta se va a prorratear en montos iguales, beneficiando a los trabajadores con ingresos de hasta 1,5 millones de pesos al mes, quienes recibirán más dinero de lo que aportaron por concepto de solidaridad. Está hecha con un propósito que es bien particular, mejorar las pensiones en forma material de los actuales y futuros jubilados. Estamos hablando de 1.400.000 personas que hoy día están jubiladas, que se verían beneficiadas por aumentos muy relevantes de su pensión, y lo mismo las que se van a jubilar los próximos 16 años, estamos hablando de casi 4 millones de personas más.
La totalidad de la cotización extra será gestionada por el IPPA, el inversor de pensiones público y autónomo, ente distinto al APA, que es el administrador de pensiones autónomo. De este nuevo 6%, las personas no podrán reclamar propiedad, pues el argumento esgrimido por el gobierno es que el dinero no proviene de los salarios de los trabajadores, sino del aporte del empleador. Por lo mismo, este componente no constituye herencia, solo asegura sobrevivencia en caso de ser necesario. La idea de que hoy día hay una posibilidad generalizada de herencia no es correcta. En la propuesta que estamos haciendo se amplían significativamente las posibilidades de herencia. ¿Por qué? Porque introduce la posibilidad de herencia como parte de la renta vitalicia. A pesar de que el gobierno no ha querido apostar por una tasa de reemplazo, la promesa es que las pensiones mejorarán para todos. Pero además ha sido enfático en señalar que si se quiere financiar seguridad social con impuestos, significaría que solo la reforma tributaria debería recaudar 50% más del objetivo del actual proyecto en el Congreso. Otro aspecto que se está discutiendo y desde hace bastante tiempo es sobre el mismo 6% de cotización extra, es el impacto que pueda tener en el mundo laboral, porque si bien no es de cargo de la persona, sino que es de cargo del empleador, de todas formas hay muchos que dicen que puede tener efectos para todos los trabajadores. Por ejemplo, así lo mencionan la CONAPYME y un exministro de Hacienda. Una cosa que es importante precisar, y esto no solo en esta reforma, también en todas las anteriores que se han planteado, solemos decir, mira, acá va a haber un 6% de cotización adicional de cargo del empleador, y en esta reforma se dice, bueno, en cambio el 10% actual es de cargo del trabajador. La verdad, y todos lo saben, al final esto siempre es de cargo del trabajador a través de sueldo. Se traspasa a los salarios de las personas en el futuro, y es un matiz, es una cosa simplemente para no hacer pensar que en realidad esto lo va a pagar otro. O sea, al final lo termina pagando uno, lo termina pagando las personas, y eso así independiente del sistema que se proponga. Lo que tenemos que transparentar es la realidad de la gran empresa y de las pymes en general. Y porque hemos visto medidas como el alza del sueldo mínimo, hoy día está en discusión las 40 horas, ahora el 6% adicional de las cotizaciones previsionales. Eso es un tema muy complejo, y yo no sé si la gran empresa efectivamente va a aportar ese 6% o en una próxima negociación lo va a restar de los ingresos reales de los trabajadores, pero en el caso de las pymes efectivamente hay que asumir ese costo, y las pymes no están en condiciones de poderlo asumir. Algo que dijo en la cadena nacional el presidente Boric y que se viene haciendo como eslogan y también como un hito fundamental para la reforma de pensiones es el fin de las AFP. Bueno, como sigla, como tales, sí, las AFP podrían dejar de existir si se aprueba la reforma de pensiones. Pero algo muy importante, las AFP después pueden ser los IPP, los inversores de pensiones privados. Es decir, el rol del sector privado en la administración de los fondos va a seguir totalmente presente en esta reforma de pensiones si es que se aprueba como ley. Las AFP en esta reforma se terminan. Fue más que enfático. Tras la presentación de la reforma previsional, el presidente de la República confirmó que las polémicas administradoras de fondos de pensiones dejarán de existir. Sin embargo, esto generó más dudas que certezas en la ciudadanía. ¿Quién va a manejar nuestras plata? Nuestra plata que nos ha costado a todos los chilenos. Me gustaría saber en realidad cómo hacen lo de las inversiones. ¿Cómo se va a organizar? Porque todo el miedo que tenemos nosotros es cómo se va a utilizar ese dinero. No me quedó claro quién la va a administrar, qué personajes. Según los detalles entregados por el Ejecutivo, se creará un nuevo ente estatal que reemplazará a las actuales AFP. Su nombre será Administrador de Pensiones Autónomo o APA por sus siglas. Tendrá por función afiliar a los nuevos cotizantes, recaudar los dineros, gestionar las cuentas de los afiliados y pagar las pensiones correspondientes, todo a través del actual IPS. Se busca tener un solo especialista en la administración operativa. Dentro del administrador público deben haber dos experticias distintas: la administración de los papeles y
la administración de las mesas de dinero. Sin embargo, esto generó reacciones de inmediato. Por ejemplo, desde la Asociación de AFPs criticaron la decisión del gobierno, señalando que es un retroceso para el sistema y que coarta la libertad de la ciudadanía de elegir. Recurrir a un ente público y único para la recaudación de cotizaciones, atención de público y pago de pensiones no solo coarta la libertad de cada afiliado de decidir a quién le entrega sus futuros ahorros previsionales, sino que presenta un cambio tan radical que siembra la duda sobre los criterios que se usarán para invertir sus ahorros. En una carta a sus afiliados, Cuprum criticó el 6% adicional, señalando que las personas recibirán una pensión más baja y que no tendrán propiedad sobre esos fondos ni sobre la rentabilidad que genere esa contribución. Dicha medida choca de manera directa con otra de las preferencias muy sentidas por las personas y que también ha sido recogida en sucesivas encuestas: el derecho de preservar la libertad de elegir. Con esta propuesta, las personas no podrán elegir a quién le entregan sus ahorros, ni el servicio que quieren, ni quién los atienda, ni quién los asesore, entre muchas otras cosas. Su posibilidad de elegir quedaría limitada solo a quien invierte sus fondos. Y no solo ellos tienen dudas, ya que han sido varios los actores que han criticado la propuesta del Ejecutivo, incluso con argumentos tales como que el problema es de los cotizantes y no de las administradoras. Las AFPs como administradores y del ahorro de las personas lo han hecho muy bien. Los resultados en ese sentido son buenos. El problema es que las pensiones no han sido dignas por otras razones. La principal de ellas es la baja cotización. Hay mucha gente que no cotiza. De todas formas, esto ya es parte del proyecto que prontamente debe ser discutido en el Congreso, al igual que el aumento a 10,5% de la cotización individual, cuya recaudación quedará íntegramente en manos del administrador de pensiones autónomo. Eso sí, se podrá elegir qué organismo será el inversor de los fondos. Existirán nuevos gestores de inversión privados con el objeto exclusivo de invertir fondos previsionales y además existirá una alternativa pública, lo que permitirá promover la competencia con la entrada de nuevos actores. Serán dos los gestores de inversiones para elegir, el público autónomo y el privado. Este último puede ser el futuro de las AFP, ya que pueden transformarse en gestores privados tanto de lo ya ahorrado como de las futuras cuentas individuales. Para quienes no escojan, por defecto la cotización será asignada en primera instancia al inversor público, que además será el único gestor del 6% extra donde no hay elección. Es muy posible que haya un porcentaje interesante de chilenos que prefieren irse a una entidad pública versus una entidad privada. Probablemente las reglas sí van a tener que ser claras para los dos. En cuanto a los multifondos, estos van a ser reemplazados por fondos generacionales a los cuales se irán moviendo las personas de acuerdo a la etapa de la vida en la que se encuentren, por lo que será automático y no se podrán hacer cambios como ahora. Todo esto si es que el Congreso aprueba la reforma de pensiones tal y como está. De ser así, habrá un plazo de 24 meses para que las AFP dejen de existir como las conocemos. Hacemos la pausa y al regreso conoceremos lo que opina de la reforma de pensiones el expresidente de la Comisión Asesora Presidencial sobre el tema, David Bravo. Ya volvemos. Seguimos analizando la reforma de pensiones en Agenda Económica PM en el contacto con David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, y que ya lo vemos en pantalla. David, gracias por estar en CNN Chile. Hola, muy buenas tardes, Nicolás. David, en general, ¿qué le parece lo primero que conocemos de la reforma de pensiones del gobierno? Valoro que se presente, valoro que creo que de alguna manera el Ejecutivo ahora tiene la iniciativa y esta reforma, tal como la vamos a conocer en detalle la próxima semana, va a ser el tablero sobre el cual se va a hacer la discusión. Por lo tanto, creo que requerimos leerla con mucho detalle, darle todo el beneficio de la duda y la mejor voluntad para ver si podemos llegar a acuerdo en esta oportunidad. Se refiere en esta oportunidad porque usted lideró la última comisión presidencial para una mejora al sistema de pensiones en 2015 y todos sabemos que eso quedó en nada. Claro, estamos como en la tercera temporada, ¿cierto? Estamos en el primer episodio de la tercera temporada, donde a todos nos habría gustado que tal vez no hubiéramos tenido más de una, ¿no?
Así es que efectivamente ahora tenemos que poner lo mejor de nuestra parte para que pueda llegarse a un acuerdo. David, antes de que se presentaran los lineamientos de esta reforma, la discusión política, también académica y en gran parte de las personas es a dónde va a ir este 6% de cotización extra. Y finalmente hemos conocido que va a una cuenta de seguridad social, donde 4,2 puntos van a una cuenta personal y 1,8 puntos van a esta solidaridad intergeneracional. ¿Qué le parece esa distribución? Por el momento tengo preguntas. Se habla de una cuenta personal y creo que para poder hacer la evaluación vamos a requerir tener la información de cómo se diferencia esa cuenta personal de la cuenta individual que todos conocemos. Va a haber capitalización de los recursos que van a estar en esa cuenta personal, o sea, los recursos se van a invertir, porque si no fuera así sería obviamente problemático. Pero supongo que así va a ser, ¿no? Pero sería bueno aclarar cuál es la diferencia, cuál es la alternativa. La alternativa es que esos recursos pudieran eventualmente también invertirse tal como se invierten los otros 10 puntos de cotización. Por lo tanto, ese es un benchmark que se va a tener a la vista. Y la diferencia pero también, es una pregunta. Sí, y David, la diferencia también es que los 10,5 puntos de estas cuentas individuales futuras van a ser de propiedad y heredables por parte de las personas. En cambio, los 4,2 puntos a las cuentas personales no lo van a hacer porque son cuentas nocionales. Efectivamente, entonces creo que sería muy pedagógico antes de incluso de empezar a opinar, ¿cierto, Nicolás? Apenas esté el proyecto, que pudiéramos hacer un cuadro comparativo, ¿cierto? De el 10% versus este 4,2 puntos que son de la nueva cotización, ¿cierto? Hagamos la comparación 1 a 1 para tener todo muy transparente y todo muy claro. Y el 1,8 que va a esta solidaridad intergeneracional, donde ya se sabe que quienes ganan menos van a recibir más de lo que aportan en ese 1,8 y al revés, los que tienen mayores ingresos van a recibir menos de lo que aportan a este fondo común. Bueno, esto va en línea un poco con lo que ha sido la discusión desde el proyecto mismo de la presidenta Bachelet hacia fines de su gobierno, ¿cierto? Donde puso la mitad de la cotización adicional que allí se planteó que iba a ir a solidaridad, y en el caso del presidente Piñera, en el acuerdo que tuvo en la Cámara de Diputados a fines del 2019, donde también se estableció una cotización donde la mitad de la cotización adicional iba a solidaridad, ¿cierto? La razón en general para ir considerando esa solidaridad en las cotizaciones, se ha argumentado, y el mismo gobierno ha escuchado a la ministra Vallejo hablar de esto, es que bueno, si nosotros aumentamos la cotización, las pensiones van a mejorar, pero no ahora, sino en 40 años. Ese es básicamente el argumento. Y el tema es cómo mejoramos las pensiones actuales hoy día. Y para eso vamos a tener que tomar parte de esos recursos y utilizarlos para generar esas transferencias. Ese es el argumento tal como se ha escuchado. Problema. La situación actual no es la misma que la que teníamos 5 o 7 años. La razón, la existencia de la pensión garantizada universal, la PGU. La PGU que partió este año, ¿cierto? Y que a partir de septiembre se extendió hasta el 90% de los pensionados, básicamente lo que hace es aumenta ya hoy día, a partir de septiembre, las pensiones de las personas, no de las personas con pensiones más bajas, sino que incluso, por ejemplo, una persona que gana 650.000 pesos de pensión, que no es una pensión baja, ¿cierto?, para las que hemos estado mirando, a esa persona se le adicionaron 193.000 pesos a partir del mes de septiembre. O sea, es un incremento bien sustantivo, ¿cierto? Una persona que pasó a ganar cerca de 850.000 pesos como pensión. O sea, ya están aumentando las pensiones, no tuvimos que esperar 40 años. Y esto es sin el proyecto del gobierno. Entonces,
Al rehacer esta discusión, yo creo que el gobierno va a tener que justificar bastante bien con los números por qué se requiere que haya solidaridad en la cotización adicional. A ver, para entenderlo bien, precisamente, sí, David, para entender bien lo que está mencionando. Porque claro, en esta reforma de pensiones, la PGU no acapara tantos titulares porque ya la conocíamos, ya está operando. Acá va a llegar a 250.000 pesos a fin del gobierno, pero para todos los efectos es la PGU la que hace la gran diferencia para subir ahora, como usted dice, las pensiones de las personas que ya están jubiladas y también futuras. Entonces quiero preguntarle, a juicio suyo, ¿hay que volver a analizar el efecto potente de la PGU y así una vez más instalar, por lo que usted está diciendo, si es necesaria esta solidaridad en la cotización extra también? Sí, exactamente. Creo que la discusión tiene que ser muy empírica, o sea, necesitamos ver los datos. Lo que estoy diciendo es que producto de este acuerdo que hubo, que se materializó en esta ley, entre el gobierno anterior e incluso los parlamentarios, el mismo presidente Boric cuando era diputado, tenemos hoy día una PGU. Eso es una muy buena noticia y de hecho cambió el escenario base sobre el cual estamos haciendo la reforma. ¿Y David? Entonces, puede ser por eso que en un principio, por ejemplo, en campaña, la idea del gobierno era que los 6 puntos extras fueran todos a solidaridad. Y ahora es 4,2 a cuenta personal y 1,8 solamente a solidaridad. ¿Puede ser el efecto de la PGU que hizo ese cambio? Bueno, no lo sé. Puede ser también el resultado del plebiscito, ¿cierto? Que de alguna manera dejó claro también, porque este fue uno de los temas que se discutió bastante y que en las encuestas se ha traducido como una fuerte valoración de las personas también por sus cuentas individuales. Esto han cambiado hartas cosas en el camino. Pero efectivamente creo que es un deber hacerlo. No podemos seguir repitiendo la misma discusión de hace 5 o 6 años simplemente porque era lo que se estaba diciendo. Entonces uno no puede hacer una reforma si no establece un nuevo escenario base. ¿Cuál es el escenario base? Vale decir, ¿cuáles serían las pensiones de los distintos pensionados? Los pensionados actuales, los que ya tienen pensión, los pensionados futuros, los que se van a pensionar en 5 años más, en 10 años más. ¿Cuáles serían las pensiones sin la propuesta del gobierno? Y por lo tanto, cuando decimos el proyecto del gobierno, o cuando el gobierno dice nuestro proyecto va a mejorar las pensiones, lo que tenemos que cuidar de entender es que básicamente es respecto de qué, respecto a la situación actual, vale decir, sin el proyecto del gobierno. Eso es algo que tenemos que clarificar. Y la pregunta entonces es, ¿cambió esto? Efectivamente, ¿cuáles son aquellas áreas donde a lo mejor el APGU en su estado actual no entrega ese incremento que queremos? A lo mejor se requieren subsidios específicos, a lo mejor, bueno, y entonces la pregunta es también el mecanismo solidario el más adecuado de las cotizaciones? Por ejemplo, uno podría rediseñar la PGU, uno podría tener una PGU distinta para hombres y para mujeres, una PGU que también incluya aspectos de el bono por hijo, ¿cierto? Como o el tema de los cuidados, etcétera. Es decir, vamos a tener que cuestionarnos de nuevo si es que tiene que ser a partir de la cotización solidaria. Y el otro elemento también que quería mencionar, Nicolás, es que no es llegar y subir 6 puntos, ¿cierto? En 6 años, de todas maneras, tenemos un año muy complicado. Todavía no recuperamos los empleos de la pandemia que se perdieron y además tenemos un año complejo, el que viene. Entonces, subir la cotización a lo mejor se va a tener que hacer más lento, a lo mejor vamos a tener que subir menos al principio. Entonces, no es solamente el tema de hacerla o no solidaria, ¿cierto? Con solidaridad en las cotizaciones, sino también deberíamos ir haciéndolo de manera mucho más gradual, tal vez. Eso es importante, David, y esta es la última pregunta que le hago por el tiempo. Se habla de que el 6% va a ser de cargo del empleador, pero la pregunta es, ¿tiene solamente efectos para el empleador y es inocuo para los trabajadores, para las perspectivas de contratación futura de la empresa? Me refiero a que esos 6 puntos
igual son costos para las empresas. Entonces, ¿qué efecto tiene eso también para los mismos trabajadores? Quizás una posibilidad de aumento de sueldo, puede decir, bueno, me encantaría, pero tengo que pagar este 6% extra también. Son preguntas también que se hacen ahora. Bueno, eso es una realidad. Y entonces no es lo único que tiene el gobierno en la fila, digamos. También está el proyecto de 40 horas, ¿cierto? Que la reducción de 45 a 40 horas, también en la práctica, sin cambiar la remuneración, es un golpe de 12% en las remuneraciones de las personas, ¿cierto? De mayores costos, por así decir. Entonces, y también andan otras ideas dando vuelta, según lo que hemos estado viendo también en el Congreso. Entonces hay que ser particularmente prudente con esto. En un momento delicado, está bien, tenemos que subir las cotizaciones, las tenemos que ir subiendo probablemente gradualmente, tal vez no va a ser tan rápido como pensábamos, para no generar un efecto dañino en el mercado laboral y que esto se vuelva en contra de los trabajadores al final, porque da lo mismo sobre quién se cargan. En definitiva, los trabajadores típicamente son las personas más afectadas. Vamos a tener que ver esto con realismo y por eso, dado que tenemos la PGU, creo que tenemos que pensar si la estrategia que el gobierno está proponiendo es la más adecuada o si a lo mejor hay alguna otra. David Bravo, director del Centro de Estudios de Encuestas y Longitudinales UC y también expresidente de la Comisión Asesora Presidencial. Gracias por estar en Agenda Económica. Gracias, Nicolás. De esta manera terminamos la Agenda Económica PM de este jueves. Sean con nosotros acá en CNN Chile.